Hola compañeros y futuros maquinistas. En este vídeo me gustaría dejar claro cuáles son las prescripciones de circulación ante una estación AC cerrada. Hay una cosa en el reglamento que no deja muy claro con respecto a este tema, y es que existen dos clases muy diferentes de estaciones AC cerradas. Las que existen en un bloqueo telefónico nominal, en las que existen responsables de circulación en las estaciones y solamente hay una línea. Y hay otro tipo de estaciones AC cerradas en las que pueden estar gobernadas por un bloqueo automático en vía doble o en un BLA en vía doble o en un bloqueo automático en vía única o en BLA en vía única, pero dirigidas por un puesto de mando. ¿Qué es lo que significa eso? Que existirán responsables de circulación en las estaciones, pero toda esa línea está dirigida o gobernada por el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando. ¿Qué es lo que sucede con este señor? Este señor sabe en todo momento lo que está sucediendo en todas las estaciones, pero no tiene mando centralizado. Este señor no puede, para que lo veáis aquí, este señor es este de aquí. ¿Lo veis? Este señor tiene toda la información que le dan sus pantallas, toda la línea que está dibujada en la pared. Este señor sabe en todo momento los horarios, la dirección de los trenes, la numeración de los trenes, origen y destino de cada uno de ellos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que él no puede hacer el itinerario que él desea. Por lo tanto, este responsable de circulación necesita a responsables físicamente en las estaciones para que hagan los itinerarios que este señor vea conveniente. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de líneas? Que hay estaciones que tienen sus horarios. Por ejemplo, la estación, esta estación, este responsable tiene su horario, digamos que tiene su horario a las 22 horas, hora de cierre, que eso lo llevamos escrito en nuestro libro de itinerarios, y este señor, cuando llegan las 22 horas, ¿qué es lo que hace cuando cierra la estación? En un bloqueo telefónico nominal. Fijaros. Este señor, cuando se marcha a su casa, pone la señal avanzada en vía libre, la señal de entrada en vía libre y la señal de salida en vía libre, tanto en un sentido como en otro. Establece el itinerario de los cambios a vía directa preferentemente y encerroja esos cambios para que nadie malintencionadamente cambie el itinerario que este señor ha establecido, permitiendo el paso por su estación en ambos sentidos sin ningún tipo de problemas. Cierra la estación, pone el cartelón C en medio del andén o el luminoso estación cerrado pero encendido o en el mástil de la entrada, ¿vale? De la señal de entrada. Pone este cartel encendido o el cartelón C. Cuando ha hecho todas esas cosas que tiene que hacer a la hora de cerrar la estación, cierra la estación y se marcha a su casa. ¿Qué es lo que sucede con este otro responsable de circulación que está en una línea
tanto en vía doble como en vía única, pero gobernada y dirigida por un bloqueo automático, cuando este señor llega las 22 horas que tiene que cerrar su estación, ¿qué es lo que hace con la señal avanzada? Este señor, cuando se marcha a su casa, conecta la señal avanzada, la señal de entrada, la señal de salida en ambos sentidos, o en este sentido, o en este otro sentido, los conecta al bloqueo automático. ¿Qué significa eso? Fijaros lo que dice, cómo lo representa este vídeo. Fijaros. ¿Veis aquí? Cuando un tren pasa una señal en verde, la deja en rojo. La siguiente la deja en rojo, la siguiente en amarillo, la anterior en amarillo. Y ese es el sistema que van a utilizar estas tres señales. Señal avanzada, señal de entrada y señal de salida. Cuando un tren ha pisado la baliza de la avanzada, la deja en rojo. Cuando el tren llega a la señal de entrada, la señal avanzada la pone en anuncio de parada. Y cuando el tren ha llegado a la señal de salida, la señal de entrada la pone en anuncio de parada y la señal avanzada en vía libre. Conectando esas tres señales al sistema automático de la línea. Entonces, teniendo claro la forma de proceder del responsable de circulación de las estaciones, cómo gobierna el puesto de mando todas esas líneas y cómo actúa el responsable de circulación en un bloqueo telefónico nominal, podríamos empezar a entender perfectamente lo que dice el reglamento en las estaciones en servicio intermitente y otras particularidades. Estaciones AC, aptas para la circulación. Bueno, vamos a ir leyendo punto por punto y vamos a llegar a ver en cuál de estas líneas se está refiriendo el artículo del RCF. Fijaros, lo que dice en lo primero. El maquinista, al llegar a la estación, amigo, ya hemos llegado a la estación, por lo tanto la señal avanzada nos la hemos encontrado en vía libre, ¿vale? Porque ya hemos llegado a la estación. Cuando tú ya estás a la altura de la señal de entrada, dice, deberá comprobar la presencia de algún cartelón C o indicador luminoso EC. Perfecto, estamos en la señal de entrada porque la avanzada la hemos encontrado en vía libre. Porque si la hubiéramos encontrado apagada o en anuncio de parada, la hubiéramos interpretada en anuncio de parada. Estamos a la altura de la señal de entrada. Lo que tenemos que ver, que dice el reglamento, si la estación dispone de ellos, o en su defecto, la presencia de la señal de paso cuando proceda. En este momento ya está hablando de la señal de paso, ya está hablando del bloqueo telefónico. En caso contrario, efectuará detención inmediata. Fijaros, en este artículo nos está dando varias órdenes. Nos está diciendo que cuando llegamos a la señal de entrada, que si la avanzada está en vía libre, la señal de entrada estará en vía libre o como mucho en anuncio de parada. ¿Qué es lo que dice? Que debemos de visualizar el cartelón C o en su defecto la presencia de la señal de paso. Ya está hablando del bloqueo telefónico, porque en un bloqueo automático nunca vamos a tener una señal de paso en condiciones normales, ¿vale? La presencia de la señal de paso cuando proceda. En caso contrario, efectuará detención inmediata. ¿Cuándo debemos de hacer detención inmediata? Pues en el bloqueo telefónico. ¿Entendéis? Porque si vamos desde la estación A a la estación C, la estación B está cerrada, a mí las señales deben de permitirme el paso.
Y este señor, cuando se ha marchado en su casa, ha puesto el cartelón C. Si no lo vemos físicamente, debemos detenernos ante la señal de entrada y ponernos en contacto con el puesto de mando para que nos autorice a alterar el orden de comprobaciones. Pero de estos pasos vamos a hablar un poquito más adelante. El segundo punto dice: en las estaciones, el maquinista respetará las indicaciones de todas las señales, independientemente del sistema de bloqueo. Perfecto, ya está hablando de estas tres formas de gobernar las líneas: en bloqueo telefónico, en bloqueo automático en vía doble y en bloqueo automático en vía única. Porque todas las señales están protegiendo unos cambios. Me da igual si sea normalidad, me da igual si es una señal que está funcionando perfectamente. Todas las señales dentro de una estación, todas están protegiendo unos cambios. Por lo tanto, debemos de obedecerlas. Ahora, circulando por la vía normal y circulando a contravía, ya, ¿en qué bloqueo estamos hablando? Circulando por la vía normal puede ser en bloqueo telefónico y en bloqueos automáticos, pero a contravía nunca podremos hablar de este tipo de estaciones. Pero vamos a ir analizándolo. Circulando por nuestra vía normal, vamos circulando y dice: si la señal de entrada permite el paso, continuará la marcha. Perfecto, la señal de avanzada la hemos encontrado en vía libre y la señal de entrada en vía libre. Por lo tanto, permiten el paso y circularemos en ambos sentidos sin ningún tipo de problemas. Punto número 2. Si está detenido por las órdenes de las señales, o sea, la señal de entrada o la señal de salida están en rojo, o éstas se encontrasen apagadas, actuará de la siguiente forma. Vale, la señal de entrada está en rojo. Por lo tanto, la señal avanzada, ¿cómo no la hemos encontrado? O apagada, que la interpretamos como anuncio de parada, o en anuncio de parada, dispuesto a parar ante la señal de entrada. Y ahora nos dice si estamos detenidos por la orden de las señales o están apagadas. Si están apagadas, para nosotros es un rojo. Debemos de detenernos ante ella. ¿Cómo debemos de actuar? Nos detenemos ante la señal de entrada y los pasos a seguir para poder entrar en esta estación son los siguientes. Comprobaremos el cartelón C en medio del andén. Si no está el cartelón C, debemos de visualizar el cartelón EC encendido en el mástil de la entrada. Y después, cuando hemos encontrado cualquiera de estas dos indicaciones, ¿qué nos dice? Avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los pasos a nivel. ¿Por qué? Porque en las estaciones los pasos a nivel que hay dentro de las estaciones se llaman pasos a nivel enclavados. Estos son los que se activan por mediación de efectuar un itinerario que le afecta. Son los que se encuentran entre las señales de entrada de una estación. Por lo tanto, la señal de entrada puede estar protegiendo ese paso a nivel. Es más, como vamos a estar detenidos ante la señal de entrada, vamos a circular a menos de 40 km por hora desde la señal de protección, porque vamos a empezar a arrancar desde la señal de entrada. Por lo tanto, ya vamos a menos de 40 km por hora. Ese paso a nivel lo vamos a considerar desprotegido. Por lo tanto, visualizamos que las agujas no se hayan desviado y nos estén permitiendo el paso, la protección de los pasos a nivel, y podemos avanzar entrando en la estación. Ahora, fijaros lo que dice en el tercer punto.
circulará con marcha a la vista hasta la señal siguiente de bloqueo en líneas de bloqueo automático. Ya no está hablando de los bloqueos telefónicos, está hablando de este tipo de estaciones. ¿Qué es lo que sucede? Que si la señal circula con marcha a la vista hasta la señal siguiente, en líneas de bloqueo automático cuando éste funcione. ¿Qué es lo que sucede si estamos detenidos por la señal de entrada? Pues la señal de avanzada nos ha puesto anuncio de parada. La señal de entrada está en rojo. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué información nos da? Pues que delante nuestra hay un tren. Como hemos visto antes en el vídeo anterior, como estas señales, el responsable de circulación cuando se ha marchado a su casa ha conectado estas tres señales, avanzada, entrada y salida, al sistema automático de bloqueo. Por lo tanto, estamos hablando que dentro de la estación hay un tren. Por eso nos está diciendo que con marcha a la vista hasta la siguiente señal de bloqueo, que será la señal de salida. Vale, ya hemos pasado por esa estación que está cerrada en nuestro sentido de la circulación normal. Circulamos a contravía. Ya a contravía estamos hablando que vamos en una anormalidad. Vamos a ver cómo debemos de actuar. Circulando a contravía. Si no hay señal de entrada a contravía, ni tampoco de retroceso, no precisa autorización para entrar en la estación y circulará sin exceder 30 km por hora hasta rebasar las agujas de salida a contravía, que son las agujas de entrada en circulación normal. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo a contravía? Que hay una banalización temporal de vía. Por lo tanto, debemos de ir a las prescripciones de circulación de la banalización temporal de vía. Vámonos. ¿Lo veis aquí? Estas son las prescripciones de circulación cuando circulamos a contravía. Dice que al aproximarse a las estaciones con señales de entrada a contravía se atendrá a lo que éstas ordenen, ¿vale? Esto no nos vale para nosotros porque nos está diciendo que no hay señal de entrada a contravía ni de retroceso. Si no existieran, procederá como si hubiera encontrado la señal de anuncio de parada en el mismo lugar que está situado en la señal avanzada de vía normal, ateniéndose a lo que ordene la señal de retroceso. Si no hay señal de retroceso, irá dispuesto a parar ante la primera aguja y no la rebasará hasta que el responsable de circulación le autorice. Ah, amigo, hay responsable de circulación. Por lo tanto, esta estación no está cerrada. Esta estación está abierta. Por lo tanto, estas prescripciones no nos valen. No estamos estudiando este caso, ¿vale? Estamos estudiando el siguiente caso. En estaciones intermedias AC cerradas no se precisa dicha autorización para entrar en la estación y circulará sin exceder de 30 km por hora hasta que se encuentre de nuevo en plena vía. ¿Os fijáis que tiene una relación con otra? El artículo de estaciones AC cerradas tenéis que llegar a entenderlo como un pequeño resumen de todas las posibilidades que puede haber. Bueno, ¿por qué nos dice el reglamento que circulando a contravía, si no tenemos señal de entrada a contravía ni de retroceso, cómo debemos actuar? Debemos de interpretar la señal avanzada como anuncio de parada dispuesto a parar ante la señal de entrada a contravía, pero es que no tenemos. O la señal de retroceso, es que no tenemos. Entonces, ¿qué problema hay para entrar en esa estación? Si a mí cuando yo he iniciado la contravía, me han dicho que voy desde la estación C a la estación A. Y como no me han dicho nada de la estación B,
debo de interpretar que voy a vía directa. Porque si fuera a vía desviada me hubieran informado en el telefonema de inicio de la contravía. ¿Entendéis? Yo voy a contravía, encuentro la señal avanzada de la otra vía como anuncio de parada y no encuentro ni señal de entrada a contravía ni de retroceso. ¿Qué problema hay en pasar por esa estación? Bueno, pues el reglamento te está poniendo una prescripción que no circules a más de 30 km por hora hasta que estés en plena vía. En el artículo de las estaciones cerradas nos está diciendo que rebases las agujas de salida. A ver, dice, si no hay señal de entrada contravía y tampoco retroceso, no precisa autorización para entrar en la estación y circular sin exceder de 30 km por hora hasta rebasar las agujas de salida contravía, que son las agujas de entrada en circulación normal. Bueno, pues ya está. Pues es lo mismo, pero en la BTV. ¿Entendéis que este artículo está haciendo un pequeño resumen de las diferentes circunstancias que podemos encontrar? Ahora, nos está diciendo que si la señal está apagada si hay señal de entrada o retroceso, se atendrá a lo que te indiquen. Eso es obvio, porque todas las señales son existentes, ¿vale? Porque como está cerrada, no interviene en el bloqueo y todas son existentes, ¿vale? Si la señal está apagada o indicación de parada, actuará de la siguiente forma. Comprobará el indicador luminoso EC en la estación o el cartelón C que está instalado en el andén. Avanzará verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los pasos a nivel. A ver, ¿de cuál bloqueo está hablando esta? Pues está hablando de este tipo de líneas porque vamos a contravía. Y nos está diciendo que la señal está apagada o indicación de parada. Porque siempre que vamos a llegar a una estación cerrada, la avanzada la vamos a encontrar e interpretar como anuncio de parada. Dispuesto a parar ante la señal de entrada. Amigos, sí que hay señal de entrada, dice que sí que hay, pero está apagada o nos está dando la indicación de rojo. Amigo, esto es una anormalidad. ¿Por qué nos da una señal de entrada a contravía una rojo cuando la estación está cerrada? Porque es una anormalidad. El sistema automático se ha venido abajo. Por lo tanto, debemos de pararnos y hacer las siguientes operaciones. Comprobamos el cartelón, el indicador luminoso EC en la entrada, en el mástil de la señal de entrada. Avanzaré. Si no encontramos cualquiera de estas dos indicaciones, ya debemos de pasar al punto número 3, que ahora lo veremos. Que hemos encontrado el luminoso EC encendido en el mástil de entrada o el cartelón C en medio del andén, hacemos la siguiente operación. Avanzaremos verificando la posición de las agujas y los dispositivos de protección de los pasos a nivel. Y pasamos por esa estación sin ningún tipo de problema. Ahora, el responsable de circulación, como dice el punto número 3, podrá notificar al maquinista que la estación está cerrada y que altere el orden de comprobaciones mediante telefonema previo siguiente. ¿Por qué el responsable de circulación nos tiene que autorizar a alterar el orden de comprobaciones? Porque cuando nos encontramos ante la señal de entrada que está apagada o en indicación de parada, debemos de hacer la siguiente prescripción. Porque vamos a ver, la señal, cuando tú vas a pasar por una estación cerrada, tú debes de encontrar todas las señales permitiéndote el paso, tanto en un sentido como en otro. Ahora, el reglamento te está contemplando la opción de que si estás detenido por la orden de las señales, amigo, esto es una normalidad,
porque las señales tienen que estar permitiendo el paso. Ahora, ¿te encuentras la señal de entrada por tu vía normal o la señal de entrada contravía en rojo o apagada? Te detienes, porque son existentes. Todas las señales dentro de una estación están protegiendo unos cambios. Por lo tanto, las señales de entrada todas son existentes. Si te la encuentras apagada, es rojo. Y si está en rojo, te detienes. ¿Qué es primer paso que debe hacer el maquinista? Comprobar el luminoso de C o el cartelón C. Si no lo encuentras, porque la estación está en curva, hay mucha niebla, o hay un árbol que te está impidiendo verlo, o desde el sitio donde está la señal de entrada no es visible el cartelón C, debes de ponerte en comunicación con el puesto de mando para que te autorice a alterar el orden de comprobaciones. El responsable de circulación te dirá: la estación C o la estación B se encuentra cerrada el servicio, queda autorizado para alterar el orden de comprobaciones. El maquinista que reciba este telefonema cuando llegue a la estación comprobará la presencia o ausencia del cartelón C en el momento en el que sea visible, se lo permita. La visibilidad se lo permita. Y ya está. Y ya hemos llegado aquí, vemos el cartelón C y decimos: ok, la estación está cerrada. Si las agujas no estuvieran bien dispuestas o faltara el cartelón C, que el cartelón C lo han robado, este señor no lo ha puesto, cualquier cosa, o el cartelón luminoso de C no está encendido, se pondrá en comunicación con el responsable de circulación de la banda de regulación del puesto de mando, ateniéndose a sus instrucciones. Si cuando nos han autorizado a entrar no vemos el cartelón C, nos volvemos a detener y nos ponemos en comunicación con el responsable de la banda de regulación del puesto de mando. ¿Y qué dice el punto número 5? Cuando un tren se detenga entre la señal de entrada o de retroceso y un paso a nivel, el maquinista procederá como si éste estuviera sin protección. Bueno, pues como hemos dicho anteriormente, la señal de entrada está protegiendo ese paso a nivel. Por lo tanto, si tú te has detenido ante él, ya vas a circular a menos de 40 km por hora hacia ese paso a nivel. Por lo tanto, debemos de considerarlo sin protección. ¿Vale, chicos? Yo creo que con estas prescripciones y estas aclaraciones me gustaría haberlo dejado claro. Y chicos, siempre hay que ir al examen con plena seguridad de lo que estamos llevando entre manos. Y siempre hay que ir a por el 80. Vamos, compañeros.